consulta, que es el tratamiento de la lumbalgia, ¿no? Lumbalgia es el dolor ubicado entre el reborde inferior, ¿no? De las costillas y los pliegues glúteos. Perdón. ¿Se está mostrando la pantalla? Sí, doctora. Ah, ya. Perdón, creo que salí. Presioné algo. Ahí, ahora sí. Muy bien, chicos. Entonces, se puede acompañar de dolor en una o en ambas extremidades asociadas a síntomas neurológicos como parestesias, ¿no? Reducción de la fuerza muscular, ¿no? Incluso hasta alteración en el control de esfínteres. No problema. Ahí está. Como les había mencionado, es muy prevalente ese síndrome de dolor crónico, ¿no? En la consulta. Generalmente es la principal causa de limitación en menores de 50 años y en algún momento de nuestra vida el 65-80% de la población va a desarrollar dolor lumbar. Es más frecuente en mujeres y la mayoría tiene un curso benigno, remite el 90% en las 8 semanas y solo el 10% se cronifica, solo en el 10% se cronifica. Esto es bueno porque esto hay que explicar al paciente, a veces no es necesario hacer algún examen auxiliar o de apoyo al diagnóstico, ¿no? Porque la mayoría va bien con el tratamiento analgésico, lo que nosotros decidamos darle, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿existen factores de riesgo para desarrollar lumbalgia? Sí, ¿no? Dentro de eso están los factores genéticos. Hay pacientes que nacen con deformidades congénitas, como escoliosis congénita también, ¿no? También hay pacientes que presentan algún problema o un factor biofísico como la obesidad, ¿no? La misma gestación también es causa de dolor lumbar. Comorbilidades son de pacientes que tienen compromiso de la columna dentro de su patología, ¿no? Como es la espondilitis anquilosante. Hay pacientes que sufren con un proceso infeccioso que puede afectar a la columna, que se llama espondilodicitis también, ¿no? O fracturas vertebrales asociadas a osteoporosis. Factores sociales también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ocupaciones en la cual es un riesgo o es un factor importante para ese desarrollo de la lumbalgia, ¿no? Los que permanecen mucho tiempo sentados o cargan peso, ¿no? Por ejemplo, los choferes es muy frecuente encontrar lumbalgia, ¿no? En ese tipo de pacientes, ¿no? Y psicosociales también, ¿no? Porque la cronificación de la lumbalgia se asocia bastante a problemas de estrés, de ansiedad, de depresión. Entonces, cuando es una lumbalgia crónica, justo hay que abordar bastante esos problemas, ¿no? Manejar esos problemas para poder también manejar el dolor. Entonces, todo influye en el desarrollo del dolor lumbar y de la discapacidad. Entonces, para recordar un poco de la anatomía de la columna vertebral, vamos a hablar de la columna vertebral está compuesta por 5 vértebras, ¿no? Cada vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral y tiene un arco posterior. El cuerpo vertebral está articulado con el otro cuerpo vertebral infra o suprayacente por articulación, una articulación denominada intervertebral, ¿no? Esa articulación intervertebral están unidas por un disco, ¿no? El disco intervertebral que en la periferia, como están viendo, tiene un anillo fibroso, que es tejido conectivo denso. Y en el centro tiene un núcleo pulposo, ¿no? Rico en glucosaminoglicanos, también en agua, ¿no? Esto con el paso de los años, como ustedes saben, se puede ir degenerando, ¿no? Aparte de la degeneración, también se van formando hernias discales, ¿no? El centro de formación de hernias discales, ¿no? Y a la vez, en la parte posterolateral, vemos que hay articulaciones también sinoviales en la columna y por lo tanto con riesgo de tener artrosis, ¿no?
Estas articulaciones son las también llamadas articulaciones facetarias o también denominadas interapoficiarias, ¿no? Porque es entre la apófisis articular superior del cuerpo vertebral inferior y la apófisis articular inferior del cuerpo vertebral superior, ¿no? Esta es la articulación, ¿no? Que tiene su cápsula articular, tiene su membrana sinovial y ¿no? Es la zona en donde podemos encontrar artrosis. También en las articulaciones intervertebrales podemos encontrar signos de artrosis, ¿no? A la vez también esta columna vertebral está sostenida, ¿no? Y unidas, o todas estas estructuras están unidas entre sí por ligamentos, ¿no? Está el ligamento longitudinal anterior, que pasa por el borde anterior de los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral, como vemos acá. El ligamento longitudinal posterior, que pasa por el borde posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos, ¿no? Está el ligamento amarillo, ¿no? Que está cubriendo a las láminas, ¿no? Forman parte, que son las láminas, ¿no? Que forman parte del arco posterior de la vértebra. Y también hay ligamentos supraespinosos e interespinosos, ¿no? Entonces, todos ellos son los ligamentos de soporte de la columna y la hacen mantener la estabilidad, ¿no? A su vez, también hay que recordar que existen agujeros por donde pasan estructuras nerviosas. A nivel de la columna vertebral vamos a encontrar la cola de caballo, ¿no? Y también pasan por ahí estructuras vasculares y también perdón, arteriales y venosas, ¿no? Y también tejido adiposo en esta zona. Ahora, aparte del canal vertebral central, tenemos también agujeros intervertebrales, ¿no? Por donde salen las raíces nerviosas, como vemos acá, ¿no? Estos vendrían a ser en la vista de perfil, ¿no? Estos son los agujeros intervertebrales. Y para terminar, la columna lumbar se va a articular, como sabemos, con el sacro. Y el sacro, entre sí hay 5 vértebras sacras que están fusionadas, ¿no? Que al final terminan en 4 vértebras coxígeas, ¿no? Así termina la columna y el sacro se une a la pelvis, ¿no? Por las articulaciones sacroiliacas. Entonces, el hueso ilíaco se une a la articulación, perdón, al ala sacra, ¿no? Como vemos acá en la imagen, y forma la articulación sacroiliaca. Que una parte de esta articulación sacroiliaca es sinovial, ¿no? Y que es donde generalmente afectan algunas enfermedades, ¿no? Inflamatorias, como son las espondiloartropatías, ¿no? Entonces, generalmente afectan al lado anterior e inferior. Eso es lo característico en esta zona, ¿no? Que es donde está cubierto por membrana sinovial y tiene su cápsula articular. La región posterior de la articulación sacroiliaca perdón, la región superoposterior, ¿no? Está bien. Es más, está compuesta o está unida a través de tejido fibroso. Entonces, por eso es que no tiene nada de movilidad. Y no es común encontrar en esta zona características inflamatorias. Entonces, siempre cuando vemos alguna imagen, buscamos justo para el lado antero inferior de esta articulación sacroiliaca, acá en esta zona, ¿no? Muy bien. Entonces, ya pasando, ya después de recordar la parte anatómica, que vamos a a repasar la parte de la etiología antes de pasar al manejo, ¿no? Aquí es muy importante reconocer que solo aproximadamente en el 15% se llega a encontrar una etiología. La mayoría es de causa inespecífica, el 85% de los casos. Y también de curso benigno. Como hemos dicho, el 90% de los casos incluso llega a resolver solo, ¿no? Entonces, nuestra función como médicos es reconocer la etiología específica, que el 5% de ellos incluso es grave, que requiere un manejo inmediato. ¿No? Inmediato, bueno, o ya sea a corto plazo, ¿no? El 10% es menos grave, pero requiere un manejo especial. Entonces, nuestra función como médicos es reconocer justo esta etiología para poder pedir los exámenes auxiliares. Entonces, dentro de las etiologías graves que necesitan que nosotros seamos más acuciosos, en la búsqueda está el síndrome de cola de caballo.
que es grave, ¿por qué? Porque necesita un tratamiento quirúrgico urgente de descompresión, ¿no? De estas fibras nerviosas que están en el canal vertebral, que hemos dicho que es la cola de caballo, ¿no? Contiene tanto fibras lumbares como sacras. Entonces, este síndrome de cola de caballo, que es el atrapamiento, perdón, el síndrome de cola de caballo, que es el atrapamiento de estas fibras nerviosas, puede ser por diferentes motivos, desde una hernia discal muy grande, ¿no? Hasta también incluso estenosis del canal espinal, ¿no? Se puede dar en cualquier, o después de un traumatismo, ¿no? Quizás migre, a veces migre la vértebra hacia la parte posterior y comprime esta cola de caballo. Entonces, los síntomas que va a presentar el paciente son obviamente de disminución de fuerza de ambas extremidades inferiores, con parestesias en silla de montar, ausencia de reflejos, y puede haber trastornos también de los esfínteres, tanto anal como el esfínter vesical, ¿no? Entonces es una emergencia porque requiere descompresión quirúrgica urgente, que lo ve el neurocirujano. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Con una imagen, ¿no? Resonancia magnética. Entonces hay que ser acuciosos en el examen físico. Entonces el paciente tiene dolor lumbar muy intenso y que luego se asocia a eso, ¿no? Que lo que hemos visto, disminución de fuerza en los miembros inferiores. Lo otro es el cáncer metastásico también, ¿no? Da un dolor lumbar crónico, más el cáncer metastásico, ¿no? Y obviamente ahí la antecedente de sufrir cáncer, o de repente si es de nuevo, a veces el paciente viene por dolor lumbar y terminamos encontrando evidencia de cáncer, ¿no? Y a ver, en los presentes, ¿alguien sabe qué cáncer da metástasis ósea o a la columna? ¿Alguien quiere participar? Ah, doctora. ¿Quién habló? Ivette. Cáncer de mama, doctora. O sea, ni el cáncer de mama es uno, ¿no? De pulmón también. De pulmón también. ¿Qué más? En varones, ¿De próstata? de próstata también, Ivette, ¿no? Renal también puede dar, ¿no? Entonces, si tienen el antecedente ya de cáncer y está con un dolor crónico intenso, entonces hay que pensar en eso. Van a encontrar eso en la consulta. En ese tipo de pacientes, ustedes de todas maneras tienen que pedirle una imagen, ¿no? En abscesos epidurales y espinales, sobre todo en los pacientes que han tenido antecedente de haber se le habían recién realizado un procedimiento. A veces hay biopsias también óseas, vertebrales, o intervenciones, ¿no? Por hernias discales, a veces recién han sido intervenidos y empiezan con fiebre, con dolor intenso en lugar de mejorar. Entonces, en esos tipos de pacientes hay que pensar. Y en los que tienen una infección por estafilococo sobre todo. Es una lumbalgia aguda, sí, también, ¿no? Por migración hematógena puede llegar también a la columna y hacer una espondilodicitis, ¿no? Si hay el antecedente de tuberculosis, también, ¿no? Existe el mal de Pot, entonces también riesgo. eh, entonces, de todas maneras, estos pacientes tienen etiología, se llama grave porque necesita tratamiento, si no, eso puede ir avanzando y complicarse. Igual la osteomielitis vertebral, ¿no? La osteomielitis vertebral, o también se llama espondilitis, ¿no? Y en el caso cuando hay compromiso del disco es que decimos espondilodicitis. Muy bien. Menos graves está la fractura vertebral, bueno, menos graves entre comillas, porque es una fractura vertebral que no está tan estable, entonces necesita intervención quirúrgica a veces, ¿no? Entonces, en pacientes ancianos, que incluso ni tienen antecedentes de trauma, simplemente una pequeña caída o simplemente van pasando por un carro con bache y ya presentaron dolor intenso, agudo, ¿no? En los pacientes pensar en una fractura vertebral osteoporótica, ¿no? Espondilitis anquilosante, también más dan dolor lumbar crónico, ya saben, de características inflamatorias. Las hernias discales, radiculopatías, estenosis, que aparte del dolor lumbar van a presentar también sintomatología de atrapamiento de raíz nerviosa, ¿no? Hacen maniobras para evaluar eso, como la C, Braga positivo, ¿no? Lo más frecuente que se afecten es las raíces nerviosas del la raíz nerviosa del raíces, porque está conformado por varias raíces, el nervio ciático, ¿no? Entonces, es menos grave, pero requiere un manejo también, ¿no? Dependiendo de la gravedad, quizás va a requerir una intervención quirúrgica.
Entonces, nuestra función como médicos es identificar esas patologías. Y bueno, acá es un ejemplo, por ejemplo, de estenosis de canal, en este caso por engrosamiento del ligamento amarillo, que unos pacientes presentan, ¿no? Otro es por hernia discal también. La estenosis, en este caso, es que está produciendo una compresión de la raíz nerviosa, ¿no? O hipertrofia de la articulación facetaria o de la apófisis articular, en este caso superior, ¿no? Esta hipertrofia puede ser por diversos motivos, ¿no? Una de las más frecuentes que se ven en adultos mayores son los osteofitos, que hemos dicho que esas articulaciones son sinoviales, las articulaciones interapofisiarias o facetarias son sinoviales. Entonces, pueden formarse ahí osteofitos y que pueden comprimir a la raíz nerviosa. Y otro en este caso es después de un trauma, ¿no? Fue una fractura del pars interarticular, en este caso, ¿no? Y que se llama eso espondilolisis, ¿no? Que produce un desplazamiento de la vértebra L5 hacia adelante con relación al sacro, se llama listesis anterior o espondilolistesis, pero en este caso es anterior, ¿no? Eso es después de un trauma en jóvenes, pero en adultos mayores, incluso sin antecedente de trauma, sin esta espondilolisis, puede también pasar esta listesis, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque, como dije, estas articulaciones interapofisiarias o facetarias pueden presentar artrosis y la artrosis también da subluxaciones, ¿no? Como que se afloja el ligamento. Entonces, por eso es que se pueden desplazar tanto adelante, que se llama listesis anterior, o tanto en la parte posterior, hacia la parte posterior, más peligrosa, ¿no? Que se llama listesis posterior. Y entre otras etiologías, ¿no? Está la artrosis, que también es la columna, ¿no? Escoliosis, alteración en hipercifosis también, en las curvaturas normales, ¿no? Angustia psicológica, como habíamos mencionado, sobre todo en dolor lumbar crónico, pensar en algún problema psiquiátrico, ¿no? Ansiedad, depresión. ¿No? Y también hay dolor referido a la columna arcuata, es manejo de la lumbalgia. Entonces, si no encontramos, hacemos el examen físico, la movilidad está bien, hacemos la movilización, todo, la palpación, hacemos nuestras maniobras y todo está bien, vamos a pensar que ese dolor lumbar quizás sea referido. Y entonces, ¿qué órganos pueden o qué afectación de algún órgano puede dar un dolor lumbar referido? ¿Alguien quiere participar? ¿Los riñones? Claro, una pielonefritis, por ejemplo, ¿no? O directamente el crecimiento del riñón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? También cuando hay disección de la aorta. Muy bien, ¿no? Disección de la aorta abdominal, ¿no? Ujú. Entonces, miren cómo un dolor lumbar puede llegar a ser una emergencia, ¿no? Entonces, obviamente va a tener otra sintomatología también el paciente, pero puede venir por dolor lumbar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello. También las pancreatitis, ¿no? Pueden venir primero como dolor lumbar, pero hay que hacer por eso bien una anamnesis, ¿no? Eso es muy bien, chicos. Entonces, también hay que pensar en el dolor referido, no solo en el dolor localizado en la columna o en las estructuras adyacentes a la columna pueden causar también dolor lumbar, ¿no? Muy bien. Y condiciones asociadas a lumbalgia, o sea que directamente no están el dolor naciendo ahí, pero está cerca, ¿no? Adyacente, como el síndrome piriforme también que se puede irradiar esa zona. Recuerden que es por la atrapamiento del nervio ciático por su paso por debajo del músculo piriforme, ¿no? Disfunción de la articulación sacroiliaca. Hemos visto en qué región está ubicada la articulación sacroiliaca. También dolor o afectación de la articulación sacroiliaca puede dar un dolor referido como es una estructura cercana a la columna lumbar, ¿no? O en la región lumbar, perdón. Y el síndrome de Bertolotti, que es en realidad una alteración del nacimiento en la cual la apófisis transversa de la vértebra, la ala sacra. Entonces, en muchos casos incluso es un hallazgo incidental, ¿no? Pero en otros casos sí les da mucha molestia, mucho dolor. Entonces, generalmente se manda terapia física y ya luego ya cuando es recalcitrante, entonces ahí ya se le manda al, al traumatólogo, ¿no? Para la separación de esa vértebra, ¿no? Pues,
Muy bien. Entonces, ya pasando a la parte de la evaluación de un paciente con lumbalgia, entonces hay que identificar las señales de alarma. Hemos dicho fracturas vertebrales, infección, cáncer, síndrome de cola de caballo, espondiloartritis, ¿no? Entonces, ya más o menos hemos hablado de cómo es el dolor y a qué está asociado, ¿no? Si pensamos en una fractura vertebral en un adulto mayor, hay que pensar que de repente se trata de una fractura osteoporótica si no hay antecedente de un trauma muy significativo. En infección, si hay un proceso infeccioso en general por una celulitis, o un paciente, pacientes también que tienen factores de riesgo para desarrollar una infección en la columna, son pacientes que reciben drogas endovenosas también, ¿no? Que se dializan también. Tienen su catéter, entonces es hay más riesgo de que pueda llegar la infección a la columna, que es algo raro, ¿no? Pero si tienen esos factores, entonces sí se puede encontrar de forma frecuente. Y el cáncer, ya hemos hablado de eso. Igual la sintomatología del síndrome de cola-caballo también, y la espondiloartritis también. Entonces recuerden, si es fractura vertebral, infección cáncer, estos son signos de alarma que nos dicen que tenemos que tomar una conducta de alguna imagen, ¿no? Si es fractura vertebral, basta con una radiografía. Infección o cáncer, una resonancia, una tomografía. Síndrome de cola de caballo, una resonancia, ¿no? Y espondiloartritis, dependiendo si está en etapas tardías, ya con limitación marcada, la radiografía es suficiente. Pero si es que está en etapas tempranas, más nos podría ayudar una resonancia. Si queremos ver actividad, también más nos ayuda la resonancia, ¿no? Y bueno, hay que evaluar las características del dolor. Si es crónico, es más asociado a cambios degenerativos. Si perdón, el dolor es mecánico y crónico, en adultos mayores a cambios degenerativos de la columna, ¿no? La mayoría, el 95% presenta eso. Si es un dolor agudo, intenso en una paciente posmenopáusica mujer, pensar en fractura vertebral. Si el dolor es nocturno, intenso, puede ser el inicio de un proceso infeccioso o una metástasis si hay antecedente de cáncer, sobre todo, inflamatorio y espondilitis anquilosante. ¿No? Si hay irradiación a las extremidades inferiores, pensar en que puede haber estenosis de canal o una hernia discal, ¿no? Un problema de lumbociática, ¿no? Que se puede presentar en los pacientes que vamos a corroborar con nuestro examen físico. Pseudoclaudicación se refiere a que el paciente está caminando y presenta dolor, ¿no? Los pacientes adultos mayores están caminando y presenta dolor. Entonces, el paciente lo que hace para minorar su dolor, se para y inclina un poco la columna lumbar hacia adelante. Entonces, al inclinar, como que baja el dolor. Entonces, esa es la pseudoclaudicación, ¿no? Hay un dolor que lo describen con estas características, ¿no? Dolor esclerotomal no neurógeno, que se refiere al dolor relacionado a alguna alteración en la columna, ¿no? Pero que no está produciendo una irritación nerviosa, como lo que habíamos hablado en la que tiene irradiación a las extremidades inferiores, pero en relación a atrapamiento nervioso. Entonces, este dolor característicamente sí se puede irradiar un poco a las extremidades, pero no sobrepasa la rodilla. Entonces, no, su irradiación no sobrepasa la rodilla generalmente, ¿no? Y eso se ve en problemas de discartrosis que hemos visto, en problemas de desgaste de la carilla articular también, en problemas de contracturas musculares o esguinces de ligamentos paravertebrales, ¿no? Ahí se ve frecuente ese tipo de dolor, ¿no? También es un dolor mecánico. Según la duración, podemos dividir a la lumbalgia en aguda, cuando es menor a 4 semanas, subaguda entre 4 a 12 semanas y crónica mayor a 12 semanas. ¿Eso también nos va a ayudar a la etiología? Sí, ¿no? En un dolor agudo, pienso más en fracturas, ¿no? Fracturas vertebrales en adulto mayor. Crónico, hay desde problemas degenerativos de la columna hasta problemas también inflamatorios, si es un varón joven, ¿no? Menor de 40 años, espondilitis anquilosante, ¿no? Y hacer el análisis sobre síntomas constitucionales, pérdida de peso, ¿no? Fiebre, síntomas neurológicos asociados, que vemos parestesias en miembros inferiores, ¿no? Alteración de los esfínteres, desencadenantes si es que empeora con el movimiento, mejora con el reposo,
los antecedentes que ya hemos mencionado, ¿no? Y antecedentes de algún problema. Y cuando ya es crónico y no encuentran otra etiología, de signos de alarma que habíamos mencionado, siempre pensar también en angustia social, psicológico, depresión, ¿no? Y qué tratamientos previos ha recibido también es importante, ¿no? Porque hay pacientes que son multidrogotratados, ¿no? Para estas lumbalgia, ¿no? Ha recibido todo tipo de medicación, entonces en ellos probablemente así le des el mejor analgésico, no mejoren. Entonces hay que pensar y en otro tipo de tratamiento como terapia cognitivo-conductual, ¿no? Otro tipo de terapia. Ahora vamos. Y pasamos al examen físico de la columna lumbar, ¿no? Que la mayoría tiene alguna idea acerca de ello, ¿no? Igual se divide en inspección, movilidad, percusión y palpación. Y vamos a hacer algunas pruebas, vamos a hablar de algunas pruebas neurológicas, como por ejemplo la SEGE. Y en algunos casos, cuando es necesario, se puede hacer pruebas psicológicas, ¿no? Y acá en la inspección, ver las curvaturas normales de la columna, ¿no? Recuerden que en la región lumbar hay una lordosis fisiológica, ¿no? Ver si hay desviaciones del eje central, como vemos acá, escoliosis, pues una niña con escoliosis congénita, ¿no? Hay pruebas también para ver si se trata de una escoliosis funcional o estructural, ¿no? Podemos hacer este tipo de pruebas y ver si hay alguna alteración en la piel también. Entonces, un niño con un mechón de cabello ahí en la región lumbar. Eso se ve en pacientes con espina bífida oculta, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes también sufren a la larga de dolor lumbar también. Y la movilidad, recuerden que la columna lumbar hace cuatro movimientos, es flexión, vamos acá, extensión y lateralizaciones o flexiones laterales, ¿no? La palpación se explora todas las apófisis espinosas, haciendo movilidad en lo posible, ver si es que hay dolor en la movilidad y se explora también los músculos paravertebrales. Puede ser así de cúbito dorsal, ¿no? Perdón, de cúbito ventral y o también puede ser también de pie, ¿no? Y podemos aplicar alguna prueba neurológica, como por ejemplo la SEGE, Braga, la SEGE, que es con el paciente en decúbito dorsal. Se trata de llevar toda una extremidad, ¿no? Con la rodilla en extensión hacia arriba, ¿no? Como vemos acá. Entonces, es positiva sobre todo si presenta dolor radicular en menos de 70 grados. Mientras menor sea el ángulo, más específico que es probablemente por una radiculopatía, ¿no? La radiculopatía de raíces que tienen que ver obviamente con el nervio ciático, ¿no? El L5, L4, L5 y S1 son las raíces más afectadas. Ahora también podemos agenciarnos de otra maniobra, que es la maniobra de Bragar, en la cual igual se realiza el mismo movimiento, ¿no? Y se hace dorsiflexión del pie, ¿no? Y eso es para estimular más esas raíces nerviosas, ¿no? Lo positivo es cuando hay dolor radicular. Recuerden, no solo, presento dolor, no. Es el dolor tipo, bueno, puede ser una electricidad, te puede decir, o más adormecimiento al hacer este movimiento, ¿no? Eso es lo positivo, porque si dice dolor, no, dolor en la región lumbar, no. Entonces, un dolor lumbar que se va hasta la cara posterior del muslo y luego a la pantorrilla. Eso es positivo, ¿no? El resto de dolores, no. Y evaluar también, es importante la evaluación de las raíces más afectadas generalmente por las hernias discales o la estenosis de canal, ¿no? Las más afectadas son la L4, L5 y S1, ¿no? Acá está, bueno, el recorrido de más o menos de cada uno de los dermatomas, ¿no? Acá en azul está el L4, naranja L5 y verde S1, ¿no? Y en qué movimientos participan. Y obviamente si nosotros hacemos este movimiento en el paciente, va a estar reducido si es que va a haber una afectación de esas raíces nerviosas. Por ejemplo, la L4 participa en la extensión del cuádriceps. Entonces va a estar obviamente reducida la extensión del cuádriceps cuando hay una afectación del E4. Si hacemos dorsiflexión del pie o del primer dedo del pie o el dedo grueso del pie, ¿no? Si está afectada, hay reducción de la movilidad o de la fuerza, ¿no? Entonces hablamos de una afectación de la raíz del E5. Igual lo mismo para flexión plantar o la flexión plantar del primer dedo gordo o del primer dedo del pie,
¿no? Es una afectación de la raíz nerviosa de C1. Podemos explorar también, al decir al paciente, en el caso del E4, que se ponga en cuclillas y luego se levante, en cuclillas y levantarse, ¿no? Tiene dificultad para hacer este tipo de movimiento los que tienen afectación de la raíz del E4. En el caso del E5 es para caminar en talones. Recuerden que justo como participa en la dorsiflexión del pie, es justo por eso que tiene dificultad para el caminar en talones. Y como el S1 participa en la flexión plantar del pie, entonces por eso tiene dificultad para caminar en puntitas, ¿no? Y en cuanto a los reflejos, el E4 obviamente tiene que ver con el reflejo rotuliano, está disminuido. Y en el caso del E5 no participa en ningún reflejo, S1 sí, está reducido el reflejo aquiliano, ¿no? Y luego de nuestro examen físico, obviamente, según nuestra presunción, vamos a pedir exámenes, ¿no? Si estamos pensando que esté asociado ese dolor lumbar a un proceso infeccioso o inflamatorio, ¿no? Incluso hasta neoplasia, hay que pedir como mínimo un hemograma, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, ¿no? Imágenes es importante, obviamente si tenemos los signos de alarma, hay que pedir imágenes, dependiendo de la etiología uno pide imágenes, ya había mencionado más o menos cómo es el pedir imágenes, ¿no? Si estamos pensando en fracturas vertebrales, ¿no? En espondilitis anquilosante de larga data, ya cuando vemos a un paciente que está con mucha limitación al movimiento de la columna, radiografía nos sirve para ver, pensar en problemas de síndrome de cola de caballo, por estenosis de canal, ¿no? Hay que pedir una resonancia, pensar en pacientes con infección, espondilodicitis, con abscesos, ¿no? La resonancia es mejor, ¿no? Pensar en neoplasias, ahí sería la otra opción, que es la tomografía. También la resonancia nos ayuda, ¿no? En metástasis, ¿no? Y en las pruebas electrodiagnósticas, no es que se le pida a todos los pacientes, sobre todo cuando hay una disparidad entre tu examen clínico, de repente tú encuentras, no sé, la CG positiva, era positivo, y en la resonancia no hay no hay una hernia discal tan severa como para que le produzca alguna radiculopatía, ¿no? Entonces, para salir de dudas o apoyar a tu diagnóstico, una prueba electrodiagnóstica que es la electromiografía, ¿no? Más velocidad de conducción nerviosa. Y bueno, como les dije, generalmente como más del 90% de los pacientes tienen un curso benigno y mejora y tienen una etiología inespecífica, ¿no? La utilidad de las imágenes en la lumbalgia aguda, o sea, menos de 4 semanas, no ayuda, o sea, no nos ayuda a cambiar nuestro manejo, ¿no? El manejo es con analgésicos, y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, no ayuda a cambiar nuestro manejo, por lo tanto, no se recomienda imágenes en la lumbalgia aguda si no hay ningún signo de alarma, obviamente, ¿no? Hemos hablado justo de eso. En el caso de que haya una lumbalgia crónica, siempre deberíamos como mínimo pedir una radiografía. O sea, más de 12 semanas de evolución de esa lumbalgia, siempre deberíamos pedir una radiografía. Entonces, y ahora ya pasemos al tratamiento de la lumbalgia aguda, pero sin signos de alarma, recordar. Después, los signos de alarma del tratamiento es según la patología. De espondilitis anquilosante, dar el tratamiento para la espondilitis anquilosante de fractura vertebral, si no hay inestabilidad, simplemente es inmovilización con corsé y del tratamiento para osteoporosis. Si es infeccioso, el tratamiento para la infección. No es así. Si no tiene signos de alarma, ¿cuál sería el tratamiento? El enfoque inicial es obviamente aliviar el dolor, ¿no? A corto plazo y acá es generalmente ahí se compone de, bueno, de dos, dos formas, ¿no? Uno es el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Ambos están indicados en la terapia de la lumbalgia aguda. Dentro del tratamiento no farmacológico están los masajes, ¿no? Hasta la acupuntura también puede servir. Está la colocación de bolsas calientes o frías, ¿no? Y en el caso de la parte
farmacológica está en los AINES con o sin relajante muscular. No se le recomienda al paciente el reposo. Entonces, idealmente es una vez que le pase el dolor con el tratamiento eh, farmacológico o no farmacológico, hacer sus actividades normales. Bueno, esta es los que tienen recomendación de la terapia no farmacológica, recomendación moderada, baja. En realidad, la mayoría no tienen una buena recomendación porque no hay muchos estudios acerca de eso, ¿no? Pero bueno, lo que sirve es el calor, los masajes, alivian el dolor, la acupuntura, aunque hay evidencia limitada, la terapia de manipulación espinal, que se refiere cuando el terapista intenta realizar movimientos de las articulaciones interapoficiales, ¿no? Es la clásica que no sé si ustedes han visto de repente imágenes o videos, ¿no? Y videos, ¿no? En donde empiezan tratando de movilizar la columna y se escucha un chasquido al final, ¿no? De esa movilización. Esa es la terapia de manipulación espinal que tiene que ser obviamente realizado por un terapista que tenga experiencia realizando, porque la idea tampoco es causarle más daño al paciente, ¿no? Y idealmente, por ejemplo, los ejercicios y la fisioterapia no deberíamos referir a estos pacientes. En la terapia o en la lumbalgia aguda no sirven los ejercicios, porque como les había mencionado, hay que decirle al paciente que haga sus actividades lo más normal posible, ¿no? Si tiene menos de 4 semanas, porque mejoran. La mayoría hay que hacer una educación al paciente, decirle que mejoran, ¿no? Con el tratamiento, tienen buen pronóstico, ¿no? En pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar dolor lumbar crónico, por ejemplo, que tengan antecedente de ansiedad, depresión, que ya hayan tenido un episodio similar, ¿no? Entonces, en ellos probablemente sí les sirva el ejercicio y la fisioterapia, pero en el resto no. Y estos son la parte de terapia física que no tiene mucha evidencia, como el frío, ¿no? Las técnicas de energía muscular, ¿no? Los TENS. Tracciones tampoco, soportes espinales como corsé o correctores ortopédicos tampoco, salvo que solo sirven, los corsés solo se indican cuando hay fracturas, ¿no? Para que el paciente evitar la inestabilidad, o sea, solo ahí. Si no tiene fractura, no es necesario utilizar corsé, hay que recordar eso. Pero muchos pacientes te piden, doctor, un corsé o algo, ¿no? No, solo ese es ese tratamiento que hemos mencionado, ¿no? Recomendaciones de colchones tampoco, yoga tampoco, inyecciones paraespinales o bloqueos no. Y la terapia farmacológica generalmente se utiliza un AINE a corto plazo, de entre 2 a 4 semanas es suficiente, ¿no? Recuerden, 2 a 4 semanas para que el efecto sea sostenido. Si no hay ninguna contraindicación, obviamente, para dar el AINE. Entonces, como segunda línea están los relajantes musculares, no deben ser cepínicos, ahí está la ahí le he puesto en negrito los que más utilizamos, que es la ciclobenzaprina, la clorzosazona y la orfenadrina, pero hay en muchos, ¿no? Tercera línea, si es que están contraindicados los AINES o los relajantes, está el tramadol también, como opioide, y otros cuando están asociados sobre todo a problemas psiquiátricos, antidepresivos, glucocorticoides sistémicos también en caso de que hay evidencia de que también el dolor, o sea, tengo algo de inflamatorio, ¿no? Anticonvulsivantes como la pregabalina, la gabapentina, también, ¿no? Y agentes tópicos, pero ya no se utiliza mucho en esa terapia aguda, recordar eso, o de lumbalgia aguda. Y es importante, educar al paciente, ¿no? Debemos decir las causas y que el pronóstico es favorable, porque muchos pacientes te van a exigir, ¿no? Realizarle una imagen, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces, explicarle que no es necesaria imagen, salvo que haya estos síntomas, ¿no? Y que hay que volver rápidamente a hacer sus actividades, eso es lo más importante, ¿no? Sí es importante también explicar los signos de alarma que hemos mencionado, sobre todo si tiene algunos antecedentes importantes, ¿no? Y pedirle o hacerle un seguimiento al paciente, ¿no? El pronóstico, como había mencionado, es excelente. Solo un tercio de pacientes buscan atención y el 70-90% mejoran entre 4 a 8 semanas, ¿no? Sí, las recurrencias son frecuentes, el 50% en 6 meses y el 70% en 12 meses. Sobre todo si el factor que está provocando la lumbalgia continúa. Muchas veces viene el paciente con problemas en el trabajo, ¿no? Por la posición que adopta, ¿no? Por posiciones viciosas. Entonces, si no se
no se corrige esto, probablemente vuelve el paciente por esa misma molestia. Entonces hay que educar bastante en ese aspecto al paciente. Pero la mayoría después de las recurrencias mejora también, se tiene buen pronóstico. Y este ya es el tratamiento para una lumbalgia subaguda y crónica, ¿no? Más de 4 semanas hasta más de 12 semanas. Obviamente sin signos de alarma, recordar eso, ¿no? Porque ya hemos mencionado que si tienen otra patología que esté causando, que necesita un tratamiento de fondo, ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, aquí en la lumbalgia crónica, ¿no? Entre subaguda y crónica, ya ahí sí ayudan los ejercicios. En este caso ya está, ahí sí está recomendado el programa de ejercicios, que idealmente debe ser supervisado más que independiente, ¿no? Para verificar el cumplimiento. Pero bueno, según las posibilidades de cada paciente, igual, el paciente se adapta, ¿no? A sus posibilidades. También ayuda a las intervenciones que aborden los factores psicosociales también, porque se asocia bastante a esos problemas, ¿no? Y en periodos breves, cuando tengan mayor intensidad de dolor, se puede utilizar lo que ya hemos mencionado, masajes, acupuntura, el calor, ¿no? La manipulación espinal, manipulación espinal, pero para disminuir el dolor muy intenso que puede tener durante esos periodos, ¿no? Ahora, aquí tiene más nivel de evidencia la terapia no farmacológica que la farmacológica y ambas juntas aumentan también su nivel de evidencia. ¿No? Se recomiendan ambas juntas o la terapia no farmacológica más que la farmacológica sola. ¿Ya? Los síntomas de dolor son más severos, ¿no? Y por lo tanto el objetivo es, aparte del alivio del dolor, ¿no? Es permitir que al paciente que participe en estas terapias activas, ¿no? Entonces acá primera línea siguen siendo los antiinflamatorios, pero en segunda línea ya entran los antidepresivos, que en el otro caso eran de tercera línea, ¿no? A más, ¿no? Ahí sí entran, está la duloxetina, la mitriptilina, el tramadol, ¿no? Y otros relajantes musculares, entre otros ya los relajantes, pero no ayudan mucho, ¿no? Salvo que hay un dolor, empieza un aumento de intensidad de forma aguda. En esos periodos de mayor intensidad se le puede agregar un relajante muscular. Ahora, hay indicaciones quirúrgicas también para esa lumbalgia que no tiene signos de alarma, ¿no? Pero hay pacientes que tienen hernias discales que no están produciendo mucha estenosis de canal y que primero se abordan así como hemos mencionado, ¿no? Como una lumbalgia crónica con ejercicios, con terapia y todo ello, ¿no? A pesar de eso, o sea, el paciente tiene síntomas persistentes con discapacidad mayor o igual a 1 año, es un candidato para corregir esa hernia o para el tratamiento quirúrgico para esa hernia discal. Ahora, idealmente se elige un candidato quirúrgico apropiado, que sea delgado, no obeso, ¿no? Que sepa luego cumplir la terapia física que sigue la indicación quirúrgica. Y cuando ya es también igual asociado a es una lumbalgia crónica y no hay terapia cognitivo-conductual disponible, ¿no? Y que tienen algunas alteraciones en la columna, ¿no? Algunas que hemos mencionado, ¿no? Que puede ser el motivo de por qué no está mejorando, ¿no? Entonces, una alternativa, por ejemplo, para cambios degenerativos, para esos discos que están muy desgastados, es la fusión vertebral. Por otras alternativas, el reemplazo del disco. En pacientes que tienen síntomas radiculares lumbares, ¿no? De 6 a 12 semanas, la disquectomía abierta, ¿no? La microdisquectomía en pacientes con hernias discales que les había mencionado. En pacientes relacionados con tienen estenosis espinal, ¿no? Todo eso se ven en adultos mayores, ¿no? La minectomía también. Y generalmente se hace esto en una estenosis de canal pues severa, moderada, severa, moderada cuando no mejora con la terapia, ¿no? Y la fusión quirúrgica cuando hay casos de espondilolistesis que hemos visto, ¿no? Cuando es, sobre todo después de una fractura, ¿no? Bueno, y creo que eso es todo. Recuerden que siempre si hay una enfermedad de fondo hay que tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Aparte de este manejo sobre todo es un manejo del dolor si se dan cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Muy bien.